A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy tenemos una invitada que es psicóloga y que en particular ha sido invitada para que desarrolle con nosotros el tema del pensamiento de Carl Gustav Jung, que se llama Carolina Ospina, y que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, hola Horacio, hola Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto que estés acá. Un poco en tono de broma decíamos que tenemos una colectividad colombiana que nos acompaña permanentemente y vamos a empezar el programa justamente hablando de Jung, y como le comentaba a nuestra invitada hoy, hay mucha gente que no sabe quién es Jung porque no tiene la difusión que tienen otras personas que están más difundidas, ¿no? Justamente. Entonces, me parecía pertinente, antes de hablar del pensamiento de Jung, de sus puntos de vista y de muchos otros aspectos que vamos a ir desarrollando, saber quién era Jung, con una breve introducción, si se quiere, biográfica, y después sí empezar a desarrollar lo que era su pensamiento en sí mismo, ¿no? Así que bueno, te invito a que hagas esa pequeña introducción y luego así entramos directamente en su pensamiento y en sus planteos filosóficos, existenciales y psicológicos. Bueno, sí, me parece como muy importante empezar a hablar no de su teoría, sino de quién era él, ¿no? Porque esto nos enmarca en un momento histórico y también en un desarrollo de por qué desarrolla la teoría que desarrolla, ¿no? Desde dónde él se alimenta. A ver, así como inicialmente él nace en el 1875 y fallece en el 1961. Entonces, hablábamos hace un rato ahí en la cafetería de que él tiene una época que ha salido un poco históricamente de la Edad Media, ¿no? Y están en todo el apogeo de generar disciplinas, ¿no? Con la disciplina de la psicología y de volverla una ciencia, y está todo el tema del desarrollo del positivismo psicológico y de hacer ciencia. Y también vive las dos experiencias de las guerras mundiales, ¿no? La primera y la segunda. Claro, que no es poco. Que no es poco. Y bueno, él es suizo y su papá es un filósofo, abogado, teólogo, pastor, que le enseña a leer en hebreo. Y su mamá también es tiene una familia de filósofos también, y sus abuelos también tienen, alguno perteneció a la masonería, tiene otro abuelo médico, bueno, y él nace en este contexto, ¿no? Tiene muchos hermanos también él, pero está como en el medio entre esos hermanos, y él empieza a preguntarse allá en ese hermoso lugar en Suiza donde nació, que es al lado del lago, en una villa muy de pescadores, ¿no? Sobre el sentido de la vida, ¿no? Y empieza un poco como a cuestionarse sobre, ¿no? Desde muy pequeño, a preguntarse sobre lo espiritual gracias a esta influencia tanto filosófica como espiritual, ¿no? O de su papá, ¿no? Y él estaba un poco
furioso y en contra de algunos de los preceptos de aquella época, ¿no? Y se preguntaba sobre otros sentidos, vamos a decirlo así, más existencialistas o románticos, sobre qué era lo espiritual y sobre lo que era Dios, ¿no? Entonces él ya desde muy joven y desde muy niño, obviamente lee otras cosas porque al tener la facilidad de haber aprendido hebreo pues, y latín, empieza a tener como otra posibilidad de relacionarse con otros temas, ¿no? Y poder leer más profundo. Su padre en un momento, cuando ya él más grandecito para ir a la universidad, fallece por un cáncer de páncreas y esto marca como el poder liberarse él de seguir como Los lineamientos que la familia le marcaba. Claro, los lineamientos de ser abogado, la escuela de leyes. Es un tema. Claro. Y él quería ser médico porque él se preguntaba por la situación humana, ¿no? Por el sentido de la vida, tenía otros intereses y bueno, y también sobre el sentido de cómo hacer, yo no sé si se preguntaba esto, pero cuando yo leo... Que uno interpreta eso. Claro, leo que él se preguntaba, bueno, ¿cómo hago lo espiritual algo cotidiano, ¿no? Algo del día a día, ¿no? Claro, no una porque, cosa ya en la iglesia, claro, alejada. ¿cómo unirlo a nuestra vida real? ¿Cómo? Que lo espiritual tenga un vínculo con nuestra existencia concreta, ¿no? Claro, cómo tener un sentido, ¿no? Un fin. ¿Cuál es la finalidad de un proceso espiritual, ¿no? Esas preguntas se las hacía a él románticamente y también, bueno, fue muy fanático de filósofos alemanes que hablaban toda la parte de la teología romántica, que fue toda una línea de liberación, de no ir hacia lo racional, claro, de preguntarse más por lo emocional, pero en el sentido filosófico, ¿no? En el sentido de cuál es nuestra existencia, qué es lo que debo hacer con mi existencia, o sea, como, ¿para qué vine acá? ¿Qué vine a hacer? No creo que se preguntó así, pero también siguió mucho a Kant y se preguntaba sobre eso, ¿no? O sea, yo estoy aquí, ¿qué debo hacer? ¿Para qué estoy acá? O sea, un poco más como el logos, ¿no? En un logos, pero en un logos reflexivo, como dice con él, con alma, ¿no? No un logos solamente racional y lineal que tiene solo una mirada y baja línea, como se dice acá en Argentina. Claro, ¿cómo integrar lo material y lo espiritual, que sería algo indivisible en el ser humano, ¿no? Creo que habrá sido el desafío de toda su vida. Claro. Y desarrolló toda su investigación y sus aportes deben haber sido, digamos, enmarcados por este concepto central. Sí, o sea, por estas preguntas, ¿no? Sobre en qué espacio-tiempo estoy, ¿no? Desde el idealismo alemán, ¿no? Desde esa mirada del idealismo alemán que fue muy romántico en el sentido de, bueno, tenemos que aprender a nosotros desarrollar nuestra liberación, ¿no? Claro, quizás una visión, acá tenemos una visión, no sé si acá en general hay una visión quizás errónea del romanticismo como algo un poco edulcorado. Y, Disney. Claro. Claro. Y conociendo algo del pensamiento romántico alemán, es bueno aclarar que se está refiriendo a lo que vos estabas diciendo, a entender la naturaleza de nuestra emocionalidad, de observarla y comprender que tiene un rol en la existencia humana, ¿no? No descartarla como algo a eliminar, como algo que no corresponde a un ser inteligente, sino que tenemos que entender que somos un todo, y en esa integración creo que Jung debe haber trabajado muchísimo, ¿no? Claro, de tomar eso y también trascenderlo, ¿no? Tampoco identificarme completamente con eso, sino ser
un ser en completa creación y desarrollo, ¿no? Que, bueno, como todo va a tener sus conflictos, pero que se va a ir desarrollando en la medida que se le vaya permitiendo ese desarrollo, ¿no? Si eso no se escucha, no se tiene en cuenta, entonces, bueno, eso va a quedar oculto y va a aparecer, digamos, de otra manera por medio de un conflicto, por medio de un impulso, por medio de una reacción, y que bueno, y no me hago cargo, ¿no? Claro. Creo que la mayoría de la gente que alguna vez escuchó hablar de Jung debe saber de algún modo que tuvo una relación bastante intensa con Sigmund Freud y que a la vez esa relación tuvo sus sombras y luces también, hablando de sombra, ¿no? Y me gustaría que destinemos un par de minutos a eso, no por chisme, sino porque me parece interesante para comprender lo que desarrolla a posteriori Jung de esa separación de su maestro, ¿no? Porque en definitiva Freud era su maestro de algún modo, ¿no? Por edad y por formación previa. Y porque justamente las diferencias hacen a la característica de Jung, ¿no? Y a todo lo que él fue legando para la posteridad. Así que me gustaría que habláramos un par de minutos de eso, para aclararlo. A ver, digamos que en el momento en que empiezan estas líneas de ciencia, de hacer ciencia y del positivismo de la época, Freud, por necesidad de la época, empezó a desarrollar una teoría psicológica donde necesitaba poner algo material, ¿no? Como, bueno, tiene que haber una causa y efecto de algo y entonces para eso tiene que haber un tratamiento y una cura de esa causa y ese efecto, ¿no? Entonces es una mirada materialista que hoy en día la seguimos teniendo porque apareció el COVID y hay que tener la vacuna, punto, ¿no? Lo mismo pasa con otras situaciones que, bueno, vamos desarrollando en la vida y necesitamos buscarle respuesta inmediata. Y Jung decía... Perdón, quería hacer una pequeña acotación por lo que dijiste, porque me surgió esta reflexión. A veces hablamos mucho de espiritualidad, pero no nos podemos desprender de esa visión materialista que vos dijiste. Es decir, una cosa es la cáscara de nuestra espiritualidad, de nuestra religiosidad, y otra cosa es el mecanismo mental que opera en nosotros desde ese materialismo tan lineal que nos lleva a alternativas bipolares de algún modo, ¿no? Blanco o negro. Quería hacer esa acotación porque me parece interesante comprender cómo muchas veces de la boca para afuera tenemos una postura supuestamente espiritual, pero en nuestra conducta diaria y en nuestras reacciones tenemos una visión materialista y simplificada de la vida, ¿no? Sí, yo creo que ahí es como un punto que Jung se pregunta en su momento, es decir, bueno, es tan así, es causa y efecto, es tan polar, y él habla de, bueno, hay polaridades, siempre tenemos, yo digo el binomio admiración-discordancia, siempre están, y es importante verlos para poder dialogar con ellos y no hacer que queden como en un lugar tan rígido, ¿no? Tan que ni siquiera en la distancia se vean, claro, sino que empiecen a acercarse un poco y a conversarse. Y hablábamos abajo del símbolo del yin y el yang, ¿no? que estaba muy ahí entre dos extremos, pero un poquito del blanco y un poquito del negro, o sea, hay color, pero cómo ese diálogo es un constante proceso que hay que desarrollar y tenemos que ser muy creativos para no tomarnos, ¿no?, completamente de una polaridad y decir eso es lo único que existe, ¿no? Y lo otro no existe. No hay ni bien ni mal. Yo creo que es empezar a dialogar y acercar porque lo material nos sirve. O si no, ¿cómo hacemos para comprar las facturitas a la mañana? No sé, ¿no? O sea, lo material va a seguir existiendo, ¿no? Es un plano... Hay que saber ubicarlo en el plano que corresponde. Exacto. Y eso también es una tendencia que a veces tenemos porque nos vamos a los extremos en esa falta de capacidad para integrar los extremos. Digo, bueno, yo soy un ser espiritual, entonces lo material es todo despreciable, claro, es todo maya, y mi vida es un desastre porque no puedo resolver los desafíos materiales que enfrento, que también existen.
y que forman parte de la naturaleza, ¿no? Y me parece interesante esto también, qué relación práctica tiene, o mejor dicho, qué practicidad tiene comprender la naturaleza de la vida, que en definitiva es integración de los opuestos, ¿no? Claro, y eso también hace que se diferencie con Freud en el sentido de, bueno, Freud decía hay que reprimir todo lo sexual, lo instintivo, en la cuestión más clásica, ¿no? Con respeto de los psicoanalistas que están escuchando bien. Sí, y algunos amigos que tenemos que no nos van a llamar mal. Algunos amigos, amigas que también pueden estar ahí quisquillosos con el tema, ¿no? Pero la diferencia fue decir, bueno, sí van a haber aspectos, pero no es lo único que hay. También en ese bajar, digamos, a lo inconsciente, a la otra polaridad, hay aspectos que no conocemos, que necesitan ser escuchados y que hay un potencial creativo también allí. No todo tiene que reprimirse, también tiene que verse la finalidad de eso, acogerse para acercar esos polos y para no proyectar en el otro también, si lo pensamos a lo cotidiano, porque lo que no tenemos visto en nosotros se lo ponemos al otro. Ese es así. Si lo trasladamos, claro. Ese es así, es así. Y quizás son aspectos que están en polar en nosotros, en sombra, porque tenemos más en luz otra cosa, ¿no? Entonces, esa diferencia de no ver lo polar y no ver lo reprimido solo como una causa y dejarla ahí, sino que ver también su potencial creativo es una de las cosas que diferencia a Jung de Freud y que dice, no, bueno, o sea, como quien dice, los mecanismos de defensa que tenemos y que desarrollamos también tienen una cuota creativa y es necesaria, no solamente es porque queremos negar algo, ¿no? Entonces, ya en ese tiempo nos dice un poco este pensamiento que Jung está avanzando a otra mirada, ¿no? A ver también la complementariedad y la compensación de los fenómenos psíquicos, ¿no? Y de las polaridades, ¿no? Y acá creo que sería oportuno incorporar un concepto que tiene mucho que ver con esto último, que es la idea del alma, que obviamente un psicólogo tradicionalista freudiano lo asocia exclusivamente a las religiones. El alma es algo de lo que hablan los curas, de lo que habla el sacerdote, cualquier, digamos, cualquier persona que se dedica a un culto religioso, pero que no tiene que ver con la ciencia y mucho menos con la psicología. Y creo que, bueno, nos vas a aclarar y ampliar sobre ese tema. Jung patea el tablero al incorporar desde su óptica y trasladándola a los casos personales, el alma como algo que tiene una función en nosotros y que opera en nosotros constantemente. Entonces sería bueno que hagamos una pequeña introducción sobre qué sería esto, ¿no? El alma, porque además hay miles versiones y mil conceptos sobre el alma y depende de a qué religión pertenezca, el alma es una cosa o es otra, ¿no? Así que sería bueno tratar de ubicarlo, aunque sea con las limitaciones que la palabra tiene dentro del concepto o de la visión que tenía Jung sobre el tema, ¿no? Sí, yo creo que para hacerlo sencillo, porque igual su teoría hace como círculos, ¿no? Entonces va y viene, uno dice, no, pero a ver, aquí dijo eso, aquí dijo lo otro, y uno de sus libros donde habla él más del alma es Ion, que es un libro que habla sobre la simbología del pez y sobre un montón de cosas religiosas, ¿no? Pero él toma el alma como lo que es más afín y auténtico a cada uno, ¿no? En lo que uno va desarrollando y creciendo en su vida y va diciendo, bueno, no, es que yo siento esto, lato con esto, palpito con esto y este es mi impulso creativo de vida, ¿no? Y lo desarrollo desde esa manera donde soy consciente de mí y también consciente del entorno y, bueno, y de lo que hay culturalmente y nos viene, ¿no? Porque si no es como primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces esta mirada del alma es como
encontrarse con uno mismo y con el otro en un intercambio que yo lo traduzco ahora a algo sano, que nos construya, que tenga como un proceso no solamente meditativo, reflexivo, sino también como de crecimiento para todos, ¿no? Entonces, él habla de un alma que pueda, yo creo que en su principio de autorregulación psíquica es como esa alma que nos escucha, ¿no? Que nos hace más humanos, en definitiva, ¿no? Que nos hace más ir hacia los sentimientos, hacia la compasión, hacia la comprensión de nuestras dificultades, ¿no? Él fue muy amante de la lectura de Goethe, que habla sobre la liberación y el gran diálogo entre el diablo, ¿no? Satanás, pero tiene que ver con todo un proceso ético. Entonces yo creo que ese llamado del alma es un llamado a una conciencia más humanizadora, ¿no? Y que en eso, digamos, tiene eso de lo espiritual, ¿no? Que no es allá elevado y no te puedo tocar, sino que es acá, ¿no? O sea, la compasión por el otro, ¿qué vamos a hacer? Pero porque yo me compadezco de mis propias dificultades, y limitaciones. ¿no? Y limitaciones y mis propios ruidos internos que me interrumpen con el otro, ¿no? Claro, nosotros siempre en el programa tratamos, cuando tenemos oportunidad, de decir que todo aquello de lo que hablamos lo queremos trasladar a la vida cotidiana, a la vida concreta y real de las personas, que no sea una flanela intelectual y que después que termina el programa todos vuelven a hacer las estupideces que hacemos constantemente. Entonces, que tenga una utilidad en el buen sentido de la palabra, es decir, que podamos relacionar, vincular y observar aquello de lo que hablamos con lo que nos pasa en nuestra vida concreta, y ver qué repercusión tiene o no en nuestra vida y cómo lo podemos observar y aplicando estos conceptos, o mejor dicho, cómo podemos observar nuestra vida aplicando determinados conceptos, a ver si es posible cambiar o vivir de otro modo desde una óptica no tradicional, desde una óptica distinta. Y este concepto del alma para mí es muy importante porque en definitiva es aceptar que hay algo invisible que opera en nosotros y que tenemos que tratar de comprender, porque nos guste o no, lo aceptemos o no, va a seguir operando igual. Entonces aceptémoslo y tratemos de entenderlo para poder, desde nuestra conciencia, manejarlo del mejor modo, ¿no? Y la pregunta ¿es práctico hablar del alma para que una persona que tiene problemas psicológicos comprenda sus problemas y pueda llevar una vida más sana, más integrada? ¿O todavía no lo hemos podido encontrar la vuelta para llevarlo a una solución de nuestros problemas personales? Y es una pregunta dirigida a la psicóloga. Sí, o si conlleva una preparación del terreno. Claro. Yo creo que es más eso, ¿no? La invitación a hacer un acompañamiento, a escuchar y dejar que el alma hable, ¿no? Yo creo que era la invitación también de Jung, ¿no? Como no decir, bueno, esto está patologizado y ya demos la medicación y ya, bueno, sí, va a haber eso y eso va a ayudar para algo, pero no es suficiente, ¿no? Hay que hacer toda una comprensión de cómo llegué acá, eso, cuál es el sentido de que llegue esto en este contexto familiar, con este contexto cultural, en estas situaciones, y ir como desarrollando esa escucha interna, ¿no? Esa sabiduría que está ahí, que dice, bueno, este aparece para que veas más allá de lo evidente, ¿no? Vos mencionaste la palabra acompañamiento varias veces ya, y este es un tema que nosotros no hablamos tan a menudo y que de a poquito se empieza a escuchar por una cosa por otra, lo empezamos a mencionar en el programa últimamente. Daría la sensación, y acá este es un tema nuevo para mí, es más una pregunta que otra cosa, que el acompañamiento tiene un rol clave en el desarrollo individual.
Sí, yo creo que este término acompañar es algo que viene como adquiriendo fuerza en los últimos años y yo creo que tiene que ver con algo más de la escucha de un acompasar, ¿no? De que no hay un poder desde yo sé más que tú, sino que estamos acá reunidos. Yo estudié, tengo cierta formación y estoy interesado en que no sufras más. Y entonces, ¿cómo hacemos para ir construyendo un no sufrimiento, no? Entonces, no es yo tengo la razón y soy la psicóloga y vengo acá y te digo qué hacer, porque no sirve la receta por más de que hagamos 1000 técnicas que nos digan hay que hacer paso a paso. Ordena, sirve para quizá lo material o para dar un mínimo orden en medio de una Sí, lo situación más organizativo. confusa. Exacto. Pero cuando viene algo bien complejo, porque yo no hablo de los complejos, mucho más profundo, donde no es solamente cambio esto para acá y se me arregla, arreglé el cuarto, lo pinté y al otro día estoy feliz, sino que hay que tocar el alma. Entonces uno tiene que bucear, ¿no? Y él hablaba de bucear y de acompañar un proceso. Y como dice Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, Sí, estamos en la sociedad del rendimiento y la gente no quiere hacer procesos. claro, quiere la solución Comprender inmediata y la fórmula aplicable al caso lo más pronto posible, ¿no? y bueno, y hay que, yo creo que hasta entrenar el acompañamiento para con nosotros, ¿no? Bueno, lo digo yo en términos, digamos, de los profesionales de la salud, como para el otro. A veces yo Claro, es decir, escucho es todo un aprendizaje constante. la incoherencia entre, bueno, me recontraenfermo y sigo trabajando y 400.000, bueno, lo vimos con el COVID, la deshumanización de los profesionales de la salud en los hospitales, bueno, todo esto. Entonces, yo ahí me pregunto, como se preguntaba John en su momento, o sea, ¿estamos haciendo una psicología del alma o estamos haciendo etiquetas para alejarnos del miedo? No, tenemos que bucear en esas cosas profundas porque son humanas y son cuestiones del alma también. Y hay que acompañar eso, hay que fundirse ahí. O sea, yo soy una apasionada de lo que hago y si no tengo esa pasión, no digo, no, este paciente es difícil, lo remito. También hay que ver en qué momento de la vida uno está para poder acompañar. Yo no Claro, puedo ser toda poderosa, claro. ¿no? Pero hay un fenómeno que habló Jung, que es el fenómeno de la inflación del ego. Y cuando estás inflado te crees Gardel. te Porque crees sos todo, colombiana y lo sabés. te crees todo lo que te Claro, dice la academia también. claro, Y claro. después vas y si la persona no puede, ¿qué vas a hacer? Vos fíjate que voy a traer algo de Krishnamurti, porque ya que es el programa de Krishnamurti, algo que Y decir. obvio, Ya que estamos. Krishnamurti decía que para que la inteligencia operara en nosotros, y él le daba un alcance mucho más amplio que la inteligencia convencional, uno debía comprender sus condicionamientos para despertar su sensibilidad. Es decir, es como que vos tenés un bloqueo por todas las ideas preconcebidas que obstruyen la capacidad de ver, en el sentido más amplio. Entonces, primero tenés que limpiar el vidrio para que el vidrio quede despejado y podés ver a partir de ese vidrio limpio. Y escuchar el alma, que vos hablabas del alma, creo que tiene mucho que ver con eso. Si yo estoy bloqueado por preconceptos, por condicionamientos, por ideas premoldeadas, no tengo la capacidad, o mejor dicho, la sensibilidad para percibir lo que el alma me quiere decir, ¿no? Entonces me parece que un poco hay que desconstruirnos, como hoy está de moda decir, para construir un ser más sano, ¿no? Creo que sí, o por ahí pasa, integrar, ¿no? ¿no? Porque también es como, a ver, por ejemplo, yo me crié en una familia católica, hay que casarse por la Claro, iglesia, ta, ta, ta. Yo puedo decir, no, la verdad que no, pero sí elijo para que no haya conflicto familiar. bueno, Bueno, eso desde una concepción de también tener presente al otro, ¿no? Esto de cómo percibo y cómo siento el alma familiar o el alma colectiva o el alma social.
Después uno va haciendo su proceso y dice, qué bobada, ¿para qué hice ese gasto de plata? ¿Para qué no sé qué? Pero otros dicen, no, eso es maravilloso. Entonces, también somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, en esa construcción de ir mirando lo que vos estás diciendo de los pasos que decía Krishnamurti, bueno, yo también decía que es así, hay un proceso que primero es una máscara y es una máscara social y no es quitarse la máscara y ya, sino que, bueno, quizás a veces tenemos que ir a algún lugar y, bueno, hoy no soy tan histriónico, entonces no voy a estar hacia afuera, voy a estar más hacia adentro, entonces voy a ser más introvertido. O introspectivo, ¿no? Claro. Pero en la medida que uno se va conociendo, ¿no? Sí hay un carácter y un temperamento que se va desarrollando, pero al mismo tiempo si uno se va ampliando y se va abriendo las experiencias, eso va cambiando, uno no es el mismo, ¿no? Y después vienen situaciones sociales, a nosotros nos tocó la pandemia, a él le tocaron 2 guerras mundiales, aunque nosotros ahora tenemos la guerra cibernética o no sé para dónde vamos, pero empieza a ver como, bueno, los ciclos de la vida también, ¿no? Entonces, es un proceso y con el aceleramiento en el que estamos, a veces no hay escucha, ¿no? Por eso yo también creo que la gente quiere irse de las ciudades para tener otro ritmo, pero bueno, acá en la ciudad también podemos hacer ese ritmo meditativo, de escucha y de acompañar, ¿no? Y de acompasar y encontrar ese sentido y esa alma, porque igual el alma, si lo decimos, está en todos lados. Está arriba del colectivo también, claro, no es que se baja del colectivo, está con vos igual. Exacto. Aunque estés en el colectivo o vayas en una limusina, el alma siempre es la misma. Creo que hay un temita que me gustaría que podamos desarrollar en los minutos que faltan y por ahí otros temas también, que es el tema del inconsciente colectivo, que creo que fue muy desarrollado en particular por Jung, ¿no? Uh-huh. Y obviamente que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, porque parecería que no se puede entender de qué hablamos cuando hablamos del alma, si no comprendemos que él se estaba refiriendo a algo que va más allá de nuestra vida personal, ¿no? Uh-huh. Y hay algo que influye en nosotros que tiene más que ver con algo que está más allá del comienzo biológico de nuestra existencia. Uh-huh. Entonces, la pregunta sería, ¿qué vínculo hay? Y está Gustavo en la línea, así que ahora vamos a hablar con él sucintamente, así él participa, entre el alma y el inconsciente colectivo. Primero, decir sucintamente de qué se trata por si alguien no lo conoce, nunca oyó hablar de eso, y después ver si lo podemos relacionar y después lo integramos a Gustavo. Sí, a ver, el inconsciente, uno tiene un inconsciente personal que es como prácticamente el mismo que dijo Freud, que tiene que ver con la historia personal de Claro. uno y como con los conflictos que uno desarrolla en la crianza, vamos a decirlo así más claro. Y el inconsciente colectivo tiene que ver con toda la historia, mitos, arquetipos, situaciones que vienen en la humanidad y que también son transmitidos y se configuran. A mí me gusta como decir que se constelan, ¿no? Y se desarrollan en las situaciones de la vida cotidiana o de la vida social y que nos pegan, ¿no? Nos impactan, vamos a decirlo así, y nos mueven cuestiones que de pronto no hemos visto y que hay que aprender a ver, ¿no? Simbólicamente, ¿no? No con el ego inflado. Claro. Si nosotros vemos la parte voy a traerlo de fútbol de Argentina, ¿no? Hay algo de un inconsciente colectivo, pero simbólico, que está generando algo también que cada uno lo puede ir tomando como quiera. Yo lo tomo como, ay, qué rico, qué energía, qué bueno, hay como una confraternidad. Sí. Está viendo, no ese lugar de, somos los poderosos y no, sino que está viendo el trabajo en equipos, lo fraterno, los sentimientos, expresar que hay un proceso, que se llega a algún lugar. Bueno, ahí ya dije muchas cosas de lo simbólico, pero porque estoy hablando de lo mío. Para cada quien va a ser claro, pero algo, se expresa en cosas prácticas, que es lo importante destacarlo, claro. ¿no?
No. Bueno, vamos a integrarlo a Gustavo, así no. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Pablo, bueno, y la invitada que no, me perdí el nombre. Carolina. Carolina. Bueno, Hola, encantado, Gustavo. Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gus? Bien, bien. Bien, justo cuando estaba entrando a casa Sí. y escuché que Carolina hablaba de la psicología del alma y me sonó más a Jane Hillman que a Jung, ¿no? Que es quien le da un poco la vuelta a lo junguiano. Bueno, él había sido un destacado, ¿no?, participante dentro de la sociedad junguiana. Y después, bueno, con el tema de su psicología arquetipal, se aparta, ¿no? No sé si Carolina puede ampliar eso, porque creo que ustedes estaban hablando del alma justamente hace unos minutos atrás. Sí, Hillman hace, o sea, hay 3 grandes escuelas, digamos, después porque Jung lo que hacía era como alimentar a la gente y decir, dale, seguí investigando por allí. Y Hillman desarrolló toda la parte de la psicología analítica arquetipal y hace todo un desarrollo, como todos, haciéndole un poco de rebeldía a Jung y hablando más como del inconsciente colectivo, ¿no? Y la parte arquetipal que tiene que ver con la cultura, con también, ¿no?, preguntarse qué es lo patológico, ¿no? Y si más bien es un símbolo de expresión que no ha tenido la oportunidad y cierta sociedad está queriendo expresar algo. Entonces, bueno, él desarrolla como esto, ¿no?, una mirada de los arquetipos son como esas realidades que no se pueden cambiar, ¿no? Que está bueno no definirlas, pero que imprimen, ¿no?, como una cierta personalidad o energía en las situaciones cotidianas. O sea, uno puede tomar a los futbolistas como un arquetipo, ¿no? Y en la teoría de Jung se habla mucho del arquetipo del héroe, pero hay que verlo a la realidad. ¿Será que tenemos que ser heroicos todo el tiempo o estamos hablando de otro héroe, ¿no? Porque el héroe también sufre en la batalla, también es herido, también tiene que resignar, también tiene que sacrificarse, y eso habla no solamente de lo heroico, sino También puede ser también, derrotado el héroe. exacto, de la derrota, de la pérdida, y bueno, y eso habla también de otra forma de ver el arquetipo, ¿no? Lo importante es no significarlo, ¿no? Es como la diosa es la diosa de no sé qué, ¿no? Y Hillman también tomó mucho de los mitos, pero para instruir que el alma sigue expresándose, ahora actualmente también. Si uno piensa en todo el fenómeno, digamos, feminista y toda esta convocatoria que hay, ¿no? Hay un montón de arquetipos allí que se están presentando para ser escuchados, A ver, ¿no? perdóname, Gustavo, no sé si vos querés acotar algo. No, estoy escuchando. Te quería hacer escuchando. sobre esto del arquetipo, a los fines prácticos y que lo pueda entender el neófito. ¿Cómo se expresaría lo que sería un arquetipo y estos fenómenos sociales? ¿Cómo se podría ejemplificar? A ver, yo lo que creo es que no hay que tomar, como decía Yuna, el arquetipo, es decir, no significarlo como totalizarlo, ¿no? Como darle, bueno, 1 es igual a 1, sino como 1 puede ser 1000 cosas. Entonces, uno tiene que tener cuidado con los arquetipos porque uno se puede creer una superheroína y recontra hacer cosas como le ocurre a muchas madres, ¿no? Y dan todo por sus hijos, entonces ahí hay que ver cómo quedas tomada por el arquetipo. Entonces una cosa es reconocerlos, ver qué impacto creativo y energético me permiten en este momento de vida, decirle gracias y despedirnos honrando a los dioses, diría yo, ¿no? Y eso también es aprender a escuchar humildemente el alma, ¿no? Y que nada es permanente, ¿no? Hay un continuo equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, y esa dinámica y ese movimiento, bueno, va siendo un proceso alquímico donde no podemos quedarnos tomados, porque si no nos inflamos, que somos solamente ese arquetipo de esa diosa guerrera, Y ahí bajamos vamos la en cortina. contra de todo el mundo, y ahí bajamos la cortina. Entonces, en lo cotidiano,
Si uno no se ha dado cuenta, se queda solamente en el arquetipo de la guerrera. Yo, para dar un ejemplo y que sea un poco más claro, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, bueno, o sea, hay que seguir conociéndonos y escuchándonos y viéndonos si esto no está haciendo daño. Yo creo que una pregunta sabia para no dejarse tomar del arquetipo es, ¿esto que estoy haciendo es solamente para beneficio mío o es para un gran beneficio para todos? Claro, habría que también observar que no opera un solo arquetipo en un ser humano, sino que va operando distintos arquetipos a lo largo del día, digamos. Porque, vamos a suponer, el arquetipo del jugador de fútbol puede ser el guerrero triunfador. Pero un jugador de fútbol no todo el día es jugador de fútbol. En algún momento es padre, en algún momento es amigo, ¿no? Entonces, esos arquetipos van cambiando, no desaparecen, sino que vuelven a una latencia, y ante ciertas circunstancias un arquetipo se presenta dentro del horizonte de la conciencia. Sí, puede ser una forma de verlo. Yo prefiero, como más que uno va haciendo verlo como un proceso que uno va haciendo una historia como un ser humano, y que ante un conflicto o situación difícil aparece esa energía arquetipal y uno toma eso para impulsarse, ¿no? También para desarrollarse y crecer, ¿no? Claro, porque el arquetipo no sería tanto un concepto, sino una energía estimulante de tu acción. Claro, porque desde la teoría junguiana se tomó como una energética psíquica, ¿no? Entonces, también si hablamos los arquetipos, o sea, los personajes en sí son personajes, pero hay toda una historia, como dice Gustavo, ¿no? También hay un mito que acompaña y este se relaciona con este y esto fue con esto. Entonces, todo ese relacionamiento también está jugando en nuestro presente y en nuestro día a día, ¿no? Podríamos hacernos la pregunta, ¿cuál es lo que va jugando simbólicamente los jugadores de fútbol? Para cada uno es diferente, y qué mito personal se conversa con ese mito colectivo, ¿no? Claro, muy interesante. Vos hablaste de la alquimia hacia el pasar. Sí. Y lo alquímico debe tener también que ver con cómo se integran los arquetipos en uno mismo, ¿no? ¿Qué combinación interna uno produce como para que se traduzca en acción concreta en nuestra vida? Quizás. Sí, Jung estudió al final, digamos, de su tiempo todo este proceso alquímico como haciendo un paralelo con lo psicológico, ¿no? Entendiendo lo psicológico, él no pensaba que lo psicológico era solamente lo mental, y yo creo que eso es importante aclararlo. Claro. Él también hablaba de lo perceptivo, hablaba de lo intuitivo, hablaba de lo emocional, lo sentimental, y también hablaba de la percepción física, ¿no? También, o sea, lo sentido desde lo físico. Entonces, él decía como todo eso son elementos, ¿no? Que están disponibles en cada uno de nosotros y van haciendo como ese proceso alquímico, que él habló como de 4 fases, una fase más nígrida, una fase más rosácea, una fase más blanca, otra fase más violeta, donde lo que uno va haciendo es como un proceso de ir y venir, ¿no? Y habló de los movimientos de progresión y de regresión que tienen que ver con, no lo entendamos con avanzar y retroceder, sino claro, como desarrollar y también ir hacia atrás para rever, ¿no? Dicen que equivocarse es de sabios, ¿no? Entonces, en ese proceso vos vas haciendo una alquimia, y también en la medida que vas viviendo tu vida vas alquimizando procesos y vas entendiendo por qué en aquel tiempo me sirvió tal arquetipo de la guerrera, pero hoy eso a mí no me actualiza, porque también hay una autorregulación de la psique que dice, bueno, ya no necesitas ser más guerrera. Bueno, yo hablo de la guerrera porque ese fue un arquetipo que me sirvió mucho por mucho tiempo, y ahora es como gracias. Cuando necesito la energía, la reconozco, pero sé también hasta dónde
no me paso de rosca con la guerrera y me creo que lo puedo todo sola, ¿no? Entonces es un proceso que va haciendo, ¿no? Y esas fases se van desarrollando y es una alquimia hasta que uno ya no ve la separación de la polaridad, sino Claro. que uno ve él hizo todo un estudio del Rosarum Philosophorum, que son las fases del proceso alquímico, y la última imagen es la imagen de como un hombre y una mujer entremezclados en una unidad. en una tina. Ajá. Entonces es también, ¿no? Como un proceso que simbólicamente, bueno, eso va llegando cuando uno trabaja como con imaginación activa y con técnicas más creativas de pintar, no tan racionales y verbal, sino desde el cuerpo y desde otros lugares, uno va viendo que ese proceso se va dando, ¿no? A partir de los dibujos que la gente va como trayendo a las experiencias, se hace un proceso alquímico donde hay una comprensión que no es comprensible en términos de explicarlo verbalmente, pero es sabida desde el alma, es algo que es auténtico y que uno dice, es por ahí. Claro, no que- sé cómo explicarlo, pero es por ahí. Exacto. A mí me parece clave esto. La comprensión no es una explicación, porque asociamos la comprensión con que vos expliques razón. algo, con la razón, claro, porque la explicación es la razón. La comprensión es algo que sentís, que vos percibís como algo fuerte y certero, pero que incluso desborda el marco racional y te cuesta hasta explicarlo justamente porque está más allá de la razón. No porque sea irracional, sino porque es más que la razón. Exacto. ¿No? Pero sí tiene un fenómeno de reflexión. Claro, Por eso es certero. claro. Para vos no, pero para mí puede ser, ¿no? Y tiene sentido. Tiene Y por sentido. eso la psicología de Jung es una psicología con finalista, ¿no? Hay algo a lo que queremos llegar. Es como, bueno, ¿para qué estoy acá, no? Algún sentido tiene este quilombo. Bueno, esa palabra no creo que la haya usado mucho yo, la última. No. Pero otro tema, no sé si Gustavo querés decir algo, como no te veo, no quiero interrumpirte si vos querés expresar algo ahora. ¿Estás ahí? No, es interesante lo que decía Carolina de un final, ¿no? Que también habría que analizar si ese final no es algo que está cercano a la limitación, porque en el desarrollo de la conciencia, me pregunto, ¿no? ¿Hay un final o la belleza justamente es ese permanente desarrollo? Yo no dije final, sino una visión finalista en el sentido que sí, bueno, va a haber un límite. Con un objetivo, finalista como objetivo, ¿no? Sí, pero no como tenemos como el causa y efecto, como de aquí llegamos allá, sino como una finalidad, ¿no? Esto tiene sentido, Claro. pero vos vas encontrando el sentido en ese proceso, no que hay un final no va más. Claro, como terminación. Mientras, claro. yo digo, mientras la conciencia, ¿no? Y el self esté ahí acompañando, que es uno de estos términos también, esto va a seguir, ¿no? Va a seguir la evolución y el proceso de desarrollo y de crecimiento. ¿Para dónde? No sé, Gustavo. No creo que hay final, pero mientras ese... Claro, no, a eso me refería. Sí, es sí. decir... No, pero ¿por qué? está buena tu pregunta porque se puede interpretar como que hay Claro. un final y se acaba aquí, entonces cerremos todo y se acabó, ¿no? Yo creo Claro. que nosotros nos vamos y no, esto sigue. Entonces, ¿qué hacemos como finalidad para que esto continúe desde una manera, no sé, más consciente, más sana, más de bienestar, más creativa y no todo terrible, patológico, pero al mismo tiempo reconocer que esos procesos difíciles, esforzados, pueden suceder y que no, es que tenemos que cortarnos las venas y hacer todo terrible, ¿no? Pero van a haber dificultades porque si no hay rendición, ¿no? Si no hay surrender en inglés, tampoco hay esa comprensión del alma, ¿no? Hay cosas que uno tiene que decir, no elijo, no puedo, no estoy, ¿no? Y bueno, estamos en una sociedad donde todo es bastante heroico y decir no y ponerle un límite, un final más sano, es muy difícil. Y tener la humildad que implica aceptar el misterio de la vida, Exacto. que es lo que nos falta muchas veces. Esa tendencia del ego
a creer que todo se puede explicar Exacto. es una vanidad de ignorantes. La individuación, te voy a hacer una pregunta. Seguramente vas a estar invitado otra vez y vamos a hablar más. Pero así como abuelo de pájaro, ¿qué sería la individuación desde la perspectiva de Jung? La individuación para él es entendida como un proceso. Una cosa es el individualismo y el Claro. egoísmo y ser egótico, vamos a decirlo así, o intelectualmente sabio y sentimentalmente nada. Es un proceso donde se va desarrollando, yo creo que una genuinidad, ¿no? Bueno, esta soy yo, así tal cual como soy, aceptándome como soy, con mis cosas valiosas y también con mis cosas que son un poco difíciles, pero aceptándolas, ¿no? Acogiéndolas, acunándolas y dándoles buen alimento. Porque al final al perro más rabioso hay que darle buen alimento para que no nos venga tan duro cuando pase Claro. una crisis externa o interna, ¿no? O cercana. Entonces Claro. es un proceso, ¿no? Llegar a ser un individuo que dice, bueno, me acepto y esto es lo que decido y hago mi bienestar y bienestar con los demás, ¿no? Eso sería llegar a... Y quizás también aceptar algunos aspectos que están escondidos en nosotros, que no hemos podido identificar en el sentido más amplio del término, y verlos para poder integrarlos en nuestra vida cotidiana. Bueno, por eso hablaba de darle buena comida al perro rabioso, Claro. porque tenemos que conocer nuestros perritos rabiosos. Eso puede sonar más intrapsíquico, ¿no? Pero yo creo que hay algo de eso, ¿no? De lo intrapsíquico y también de la interdependencia con el otro. O sea, yo creo que Jung en eso fue como, no es todo intrapsíquico, hay una interdependencia. Y bueno, la epigenética, las investigaciones más, él habla muchas cosas de la neurociencia, que ahora hablan del espejamiento, de las neuronas espejo, Claro. ¿no? Y de, bueno, afectivizarnos con el otro. Y digo, bueno, pero él ya decía eso allá y entonces. Y tenía la intuición de aquello que todavía no se había demostrado científicamente. Exactamente. Como toda persona que tiene intuición, que toca aquello que no puede explicar, pero que lo siente y que percibe que existe, ¿no? Como todos los sabios en la historia de la humanidad. Decinos dónde se puede contactar la gente con vos si les interesa hacer un tratamiento psicológico desde la perspectiva que vos encarás, por si se quieren comunicar con tu mail o con tu WhatsApp, como vos creas conveniente, antes de terminar el programa. Bueno, estoy inscrita en una red de psicología que se llama Red Sí. De paso, les agradezco a ellos, que fue por intuición que ingresé. Dije, bueno, me voy a abrir a esta parte, a lo virtual. Y también en mi página web, Carospiva, con B larga, de Ospina Barreiro, no porque me crea piba, aunque me veo muy piba. muy piba, .com. Bueno. Y ahí está toda la información. Gustavo, ¿querés hacer alguna reflexión o alguna pregunta antes de que el programa termine? No. Continuará la próxima vez que Carolina venga al programa. Bueno, parece que Sí, quieren que venga otra vez. Sí, estuvo súper interesante. La última pregunta sería, en tu experiencia tratando a personas concretas, ¿cuáles fueron tus descubrimientos que te llamaron más la atención respecto a la aplicación de tu modo, tu método de tratamiento? ¿Qué descubriste en el vínculo con tus pacientes? Que puedas decir, oh. Eureka. Claro, eso. Yo creo que las y los pacientes que a mí me han más transformado como persona han sido los más complejos, porque me he dejado impactar afectivamente por ellos
y hemos generado un vínculo de intercambio donde realmente lo humano ha sobrepasado cualquier teoría, cualquier técnica, cualquier práctica y bueno, estar ahí y decir la verdad que lo que está pasando es una cosa horrible y llorar, ¿no? Y estar ahí afectivizándome y decir, no sé cómo ayudarte y aquí estoy con vos y vamos a seguir. Eso es lo que más me da escalofrío. Qué bueno Eso es lo que decirles. más me... Sí, la verdad que me conmueve que digas eso porque a uno le pasa cuando tiene sentimientos muy fuertes hacia las personas que quiere y las comprende en un sentido más profundo, que se siente parte del otro, ¿no? Es como que se integra en algo indivisible. Y eso tiene que ver con el alma, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos No, a y ustedes. seguramente vamos a hablar en otra oportunidad. Así que Gustavo, te saludamos. Bueno, que tengan una buena semana y encantado, Carolina. No, gracias, Gustavo. Hasta luego, Pablo. Chao, buenas noches. Hasta el Chao. próximo martes. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.